Hola, quería grabar este video para hacer un par de comentarios en relación a el, digamos, escándalo mediático que se ha dado a raíz de una obra de teatro organizada por personas migrantes denunciando el racismo en el contexto específico de Cataluña. Y bueno, antes de comenzar a explicar algunos de estos puntos, quería aclarar que yo soy una persona que apoya absolutamente el derecho a la independencia del pueblo catalán. Creo que el pueblo catalán tiene derecho a la resistencia, tiene derecho a construir su propio Estado-nación y sí creo que Cataluña vive una situación de opresión por parte de España, una opresión histórica que también se ha dado a través de la lengua, que el castellano ha sido impuesto en el contexto catalán, por ejemplo, durante el franquismo, ¿no? Pero creo que la situación en relación a esta obra de teatro organizada por personas migrantes, denunciando el racismo institucional en Cataluña, responde a una situación más compleja que hay que poder analizar y entender, ¿no? Entonces, aclarando esto, ¿no? Aclarando que lo que voy a explicar viene también de una perspectiva de defensa del derecho a la autodeterminación, del derecho a la independencia de Cataluña. Sí creo que hay un error gravísimo en la forma en la que sistemáticamente la izquierda independentista catalana no logra entender la complejidad en relación a cómo opera el racismo, específicamente el racismo social en el contexto de Cataluña, así como el racismo institucional en el contexto de Cataluña. Entonces, luego de explicar esto, creo que también es importantísimo entender que el racismo institucional es interinstitucional, es decir, hay competencias que pertenecen a la Unión Europea, otras competencias que pertenecen al Estado español, otras competencias que pertenecen a las autonomías y otras competencias que pertenecen a los ayuntamientos. Es así como las distintas instituciones que forman parte de esas figuras de poder, ¿no? Ejercen racismo institucional, pero también lo deciden y lo legislan, es decir, en el Parlamento español se debate y se deciden leyes de racismo institucional que se van a imponer contra la población migrante y que van a afectar a la población migrante. Lo mismo en el Parlamento Europeo, pero no hay que olvidar que lo mismo sucede en el contexto del Parlamento de Cataluña, así como en los ayuntamientos que tienen ciertas competencias, ¿no? Entonces, para entender la magnitud de cómo opera el racismo institucional, es importante entender esta interinstitucionalidad y, sobre todo, en este contexto, en relación a esta obra de teatro que denuncia el racismo institucional en el contexto de Cataluña, relacionado con la lengua, hay que entender que precisamente porque Cataluña es una autonomía, tiene poder para legislar y tiene instituciones, como por ejemplo la dgaia, que venimos denunciando desde hace años, que la dgaia ejerce racismo institucional mediante las quitas de custodia por motivos racistas, clasistas y machistas. Y la dgaia es una institución cuyo funcionamiento depende enteramente de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Así hay un montón, ¿no?, de instituciones que dependen de las decisiones del Parlamento de Catalán. Y creo que es un error gravísimo no entender y no reconocer que desde ahí también, a pesar de la situación de opresión que puede tener Cataluña en relación a España, tiene una situación de poder por sobre las personas migrantes. Así estas, por ejemplo, vengan de Latinoamérica y hablen castellano, porque un latinoamericano hablando castellano no es lo mismo que un español hablando castellano, porque un latinoamericano que habla castellano lo hace por una situación de opresión, porque históricamente su lengua ha sido arrebatada y es por eso que habla esa lengua. No es lo mismo a que un español de Madrid exija, por ejemplo, en el contexto de Barcelona, que se habla castellano, porque lo hace desde una posición de poder, porque tiene un Estado, tiene unas leyes, tiene un 155, tiene un PP, tiene un PSOE, que lo respalda, ¿no?, en esa historia de opresión hacia el pueblo catalán, ¿no? Entonces creo que eso es importantísimo entenderlo, porque tengo entendido que las personas que participaban de la obra de teatro eran varias de ellas latinoamericanas. Después, importantísimo entender que hay ciertas normativas que tienen que ver con la exigencia del catalán como un requisito para obtener el permiso de arraigo.
Es decir, como ustedes saben, cuando una persona está ilegalizada por la ley de extranjería, una forma de obtener los papeles es por arraigo. La autonomía de Cataluña, la Generalitat de Cataluña, tomó la decisión de poner el catalán como un requisito dentro de los distintos requisitos como tener un permiso de trabajo, tener un contrato de trabajo, tener un contrato, un lugar, demostrar un lugar donde se está viviendo, un empadronamiento, no tener antecedentes penales. Esos son los requisitos que son trabas burocráticas para ilegalizar a las personas, para dificultar su trámite de sacar el permiso de residencia, y la Generalitat de Cataluña decidió incorporar la exigencia de el conocimiento básico del catalán como un requisito para poder obtener el informe de arraigo positivo que te pide la Oficina de Extranjería para poder pedir los papeles por arraigo. Esto afecta principalmente no a las clases medias, estudiantes que vienen de Latinoamérica o de cualquier otro país, porque a ellas cuando haces, por ejemplo, los papeles como estudiante, o cuando haces, por ejemplo, los papeles cuando te has casado, o cuando haces los papeles con estas métodos absolutamente clasistas de, por ejemplo, por haber comprado un piso, nadie te exige que hablas catalán para tener el permiso de residencia, ¿no? Se le exige al proletariado migrante, a las personas que están en la base, a los ilegalizados que están tratando de legalizarse, es decir, a las personas más empobrecidas, a las personas más explotables y a las personas por sobre las cuales el Estado español y la Unión Europea pone más políticas de racismo institucional. Entonces, acá hay una cuestión gravísima, que es que cómo puede ser que se piense la defensa de la lengua utilizando como terreno el racismo institucional que se ejerce contra esas personas migrantes. Porque esa exigencia en la lengua, ese informe de arraigo positivo que demuestre que tienes conocimientos básicos del catalán, no se lo piden a los belgas que viven en Girona, no se lo piden a los franceses que viven en Barcelona, no se lo piden a los ingleses que viven en Lleida, únicamente se lo piden a bolivianos, a senegaleses, a gambianos, a personas que son parte del proletariado migrante, pero a personas en las cuales la Generalitat de Cataluña está aprovechando el racismo institucional español y europeo y aprovechando esa situación de vulnerabilidad que tienen esas personas para supuestamente defender la lengua con ese tipo de requisitos. Entonces, ahí a mí me parece gravísimo que se piense que la independencia de Cataluña se va a construir pisando la cabeza de los que están abajo, ¿no? O la defensa de la lengua se va a construir pisando la cabeza de los que están abajo, pero sin embargo teniendo, por ejemplo, Barcelona cada vez más tomada por personas extranjeras provenientes de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, ¿no? Que vienen, aparte de gentrificar los barrios, aparte de expulsar a los vecinos y a las vecinas catalanas de los barrios y hacer que el camarero no te sirva ni siquiera en castellano, sino que te tenga que servir en inglés, ¿no? Porque hay que recordar que la gentrificación también es una forma, ¿no? Y este tipo digamos, de ocupación que está teniendo tanto el turismo, pero también los expats y toda esta élite nómada que vive en las distintas ciudades, que la gentrifica, es una forma también de pisotear la soberanía, ¿no? Entonces, creo, en todo caso, si es que Esquerra Republicana, que es el partido político que ha salido a reclamar en relación a esto, como los distintos partidos políticos que quieren defender la lengua catalana, tendrían que empezar primero por exigir los informes de arraigo también a los madrileños que viven en Cataluña, ¿no? Y también a los ingleses, a los franceses y a los belgas que jamás hacen ni siquiera un esfuerzo para aprender la lengua. Por otro lado, no se entiende en el contexto en el que están las personas migrantes a las cuales se les exige este informe de arraigo y se les atribuye, ¿no? La pérdida de la soberanía mediante la pérdida de la lengua, que a mí me parece súper injusto que a las personas migrantes que están en una situación de explotación brutal, que no tienen ni tiempo, en muchos casos estamos hablando de gente que vive en unas situaciones
terribles para poder conseguir una vivienda, que está sin papeles, que tiene el riesgo de ser detenida y deportada, que vive bajo toda esa situación de dificultad material para poder sostener mínimamente su vida, que está en riesgo de ser detenida por la policía y ser expulsada, ponerle a esa figura que es la más explotada, la más violentada por el Estado español, por la Unión Europea, la responsabilidad de la supuesta pérdida de soberanía en relación a la lengua. Y como digo, las élites madrileñas que viven en Barcelona, ningún problema. Los ingleses expats que viven en Barcelona, los norteamericanos que jamás van a aprender ni 4 palabras de catalán, no se les pide nada, mientras ellos sí tienen, y sobre todo hablando en relación, por ejemplo, a Madrid, sí tienen el poder político, sí tienen el poder económico, sí tienen el poder institucional de quebrantar la soberanía de Cataluña mediante el ataque o el no asumir la lengua catalana, ¿no? Entonces creo que es importantísimo entender que es profundamente injusto, es abusivo y es utilizar el racismo institucional, imponer sobre la población migrante esa supuesta pérdida de soberanía mediante la lengua, cuando en realidad son las élites españolas, las élites inglesas, las élites francesas, etcétera, las que hacen que se pierda esa soberanía en relación a la lengua y a quienes, porque más allá de una cuestión de cobardía o de si ética o moralmente está mal, si estratégicamente Cataluña quiere realmente defender su lengua, que se confronte al que verdaderamente esté en la posición de poder de hacerles perder soberanía a través del pisoteo de su lengua, no a quienes están por debajo, porque eso es un gran teatro, ¿no? Por otro lado, hay que recordar que figuras como Silvio Urriols mantienen este tipo de discursos que señalan única y exclusivamente a la población migrante como causante supuestamente de la pérdida de soberanía del contexto de Cataluña. Por otro lado, he visto por las declaraciones de Esquerra Republicana que lo que se está aprovechando es el ataque a esta gente, estas personas migrantes, para canalizar sus diferencias, ¿no? Porque en otras cosas pactan, pero en otras cosas no, con el PSOE, ¿no? Entonces también me parece súper abusivo utilizar a un pequeño grupo de teatro de personas migrantes que están denunciando el racismo institucional, que viven en ese contexto, para canalizar sus disputas y diferencias políticas con un partido con el que pactan cuando necesitan pactar, como lo es el PSOE, ¿no? Y por último, como decía, con este tipo de lógicas de racismo y de atacar a quienes denuncian, ni siquiera poder escuchar por qué las personas migrantes, ¿no?, tienen esa perspectiva en relación a la lengua catalana, ¿no? ¿Por qué hay personas migrantes que pueden generar un cierto rechazo, que tiene que ver, como les digo, porque termina siendo parte de las exigencias del racismo institucional? Cuando tú te relacionas con una lengua desde el afecto, desde el aprendizaje, desde la cultura, desde la música, ¿no?, desde el encuentro, desde las luchas, desde la organización política, desde las canciones, desde otro tipo de perspectivas, desarrollas una afectividad con esa lengua y una cercanía con esa lengua completamente diferente a que si tu acercamiento con esa lengua es en la oficina de extranjería, diciéndote que si no demuestras que tienes un mínimo conocimiento de catalán y a la vez traes el contrato de trabajo y a la vez no tienes que tener antecedentes penales y a la vez tienes que tener un empadronamiento y a la vez se te pide tener cierta cantidad de dinero en la cuenta bancaria y todos los requisitos que te piden, ¿no? Si es ahí donde se te presenta el acercamiento a la lengua catalana, a mí me parece lógico que la población migrante desarrolle un rechazo, porque esa política de acercamiento se está presentando dentro de un contexto de imposición, dentro de un contexto de violencia, dentro de un contexto de racismo institucional, ¿no? Yo creo que una forma de defender la lengua catalana tendría que ser no permitir que la dignidad de esa lengua se pisotee de esa manera al exigirla de esa forma. Una cuestión completamente diferente es que para ser
ser médico en Cataluña, que para ser profesor, que el colegio, que todo eso sea en catalán, a mí me parece perfecto y creo que a la gran mayoría de personas migrantes les parece perfecto y es como tiene que ser para construir su soberanía. Pero es diferente y hay que entender que es diferente cuando se hace ese requisito de la lengua para obtener los papeles, porque ahí se ubica en un marco de racismo institucional, ¿no? Entonces, ahí creo que lo que se tendría que pensar es otra política, ¿no? Y aparte, como ha sido denunciado por distintas organizaciones antirracistas en Cataluña, no hay ni siquiera los cursos suficientes. Entonces, incluso es muy difícil acceder a la formación en catalán para poder. No solamente hay personas que aprenden catalán de forma voluntaria, ¿no? Porque viven ahí, quieren tener conocimiento de la lengua o lo que sea, ¿no? Incluso ni siquiera hay los cursos suficientes ni las plazas suficientes para aprenderlo, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar la política en relación a la población migrante y a la lengua catalana desde otro lado que no implique el uso de los mecanismos de racismo institucional que aparte vienen de España, vienen de la ley de extranjería, vienen de la Unión Europea, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se termina haciendo cuando se incentiva este tipo de narrativas racistas en contra de la población migrante, se incentiva la implementación y el refuerzo de las políticas de racismo institucional que tienen que ver con la ley de extranjería, que derivan, que se articulan o que funcionan contra la ley de extranjería, lo que se está alimentando es al enemigo, se está alimentando al Estado español, se está alimentando el fascismo, como lo he explicado en repetidas ocasiones. El racismo, al único que le funciona a todas las políticas de racismo institucional a nivel de propaganda política es a la extrema derecha, la persecución de migrantes en las calles de Barcelona por la venta ambulante, el asesinato de migrantes en las zonas de frontera, las deportaciones, la exigencia de distintos tipos de requisitos para imposibilitar que las personas migrantes obtengan un mínimo permiso de residencia. Eso a quien le hace propaganda, a quien le funciona porque sabe capitalizarlo, porque es una prioridad en su agenda política, es a la extrema derecha. Y creo que otro elemento a tener en cuenta en este contexto es el siguiente. Recientemente se vienen dando muchas exposiciones que tienen una mirada decolonial o crítica en relación al rol de Cataluña en el contexto colonial, ¿no? Y que ya ciertas figuras intelectuales o autoridades de la cultura del contexto catalán, la propia Generalitat de Cataluña, entiendo, está financiando un programa cultural para que se revise, se piense el rol de Cataluña en la continuidad colonial. Creo que precisamente una cuestión importantísima dentro de ese trabajo de intento de construcción de una perspectiva decolonial en relación a la historia catalana es entender el presente de esa continuidad colonial. Como yo he explicado en repetidas ocasiones, el racismo institucional en Europa es parte de la continuidad colonial histórica, ¿no? Y además es la forma en la que esa violencia colonial que históricamente se ha ejercido contra el sur global se ejerce en las fronteras y dentro de las fronteras de Europa, por lo cual, ¿no?, las políticas de racismo institucional impuestas al proletariado migrante proveniente de las excolonias, que tiene que salir de forma forzada porque el imperialismo y porque el colonialismo siguen saqueando sus territorios, siguen bombardeando sus territorios, luego llegan y se enfrentan a estas políticas de racismo institucional, del racismo que tiene la raíz colonial. Entonces, dentro del trabajo cultural que se está haciendo en relación a la construcción de una perspectiva decolonial sobre la historia de Cataluña y demás, es necesario incorporar un análisis detenido y profundo sobre las políticas de racismo institucional que están sucediendo ahorita, porque ¿de qué nos sirve hablar del pasado colonial de Cataluña si no es para entender el presente de esa continuidad? Para lo que tiene que servir el análisis de ese pasado histórico y del rol de Cataluña en el saqueo colonial, ¿no? Tiene que ser para parar, poder analizar, ver las continuidades coloniales y poder construir una perspectiva antirracista que yo creo que sería súper útil para la construcción de un Estado-nación catalán que realmente se diferencie de España. España tiene en su núcleo histórico, en su núcleo de la identidad. Piensen, España celebra el 12 de octubre como fiesta nacional. España, cuando abres el pasaporte, tiene las 3 carabelas de Colón. España tiene 14 monumentos a Colón. Un acto
de independentismo histórico, identitario de Cataluña, es distanciarse de las reivindicaciones coloniales que son propias de España. Tumbar el monumento a Colón, como lo he dicho muchas veces, sería también un acto independentista, un acto de distanciamiento del pueblo catalán de lo que es nuclear para la identidad española, que es la reivindicación del colonialismo. Y bueno, seguro me van a caer muchísimos ataques después de haber grabado este video, pero me parece imprescindible abordar esto, sobre todo porque estamos en un momento de un riesgo terrible para la población migrante, en donde el racismo no solamente está alimentando la persecución, detención, deportación de personas migrantes en el contexto estadounidense, donde también las políticas lingüísticas han sido utilizadas y nombradas como estrategia de ataque y de refuerzo del racismo contra esa población, sino que además estamos en un contexto en donde el genocidio contra el pueblo palestino tiene en su núcleo la ideología racista. Al pueblo palestino se le mata también porque el sionismo, porque el imperialismo es racista, y es el mismo racismo en contra el cual está reclamando ese grupo de teatro en el contexto de Cataluña. Hay que tener un poco más de escucha, un poco más de espacio, de entender cómo funcionan las leyes, de entender a lo que se enfrentan las personas migrantes cuando pasan por los distintos procesos de violencia burocrática en el contexto catalán, en el contexto de Barcelona, en el contexto español. Hay que entender cómo funciona el racismo institucional para poder combatirlo, pero también para poder comprender de dónde vienen esos reclamos. Y quería añadir un par de puntos más en relación al video anterior. Me perdonarán que todo sea así un poco desordenado y que no todo esté bien montado, pero no soy una influencer profesional, no tengo mucho tiempo para grabar este tipo de videos, pero sí me parece importante añadir lo siguiente. Lo primero, quería mostrar mi total solidaridad con el grupo de teatro que no solamente está viviendo una serie de insultos racistas durante estos días, sino sobre todo una conveniente tergiversación de la interpretación de la obra de teatro presentada en un contexto y en un ambiente de incremento brutal de la ideología racista, que se traduce precisamente en el incremento de la violencia y el asedio contra el proletariado migrante, pero también que se traduce en la generación de un terreno de total impunidad del racismo institucional y del sistema de control migratorio que precisamente esta obra de teatro buscaba denunciar. Yo creo que parte de esta reacción visceral en contra de esta obra de teatro tiene como centro el defender esa impunidad que tiene el racismo institucional, ¿no? Por otro lado, quería apuntar también lo siguiente. Yo no solamente apoyo el derecho a la independencia de Cataluña porque creo que Cataluña como pueblo tiene derecho a su propia soberanía, a construir su propio Estado-nación, y además creo que es importante apoyar el independentismo catalán, el independentismo vasco y demás, para reforzar el terreno de derecho de autodeterminación de los distintos pueblos del sur global y, digamos, de los distintos contextos. Pero también hay un punto por el cual a mí me parece importante para militantes antirracistas, personas del sur global, apoyar el independentismo catalán, sobre todo desde Latinoamérica, que tiene que ver con apoyarlo para debilitar a ese enemigo común. Si apoyamos el independentismo catalán, si apoyamos el independentismo vasco, el independentismo gallego, eso contribuye a la debilitación de un enemigo común que se llama España. Esa misma España, ese mismo poder español que ejerce violencia y que continúa ejerciendo violencia colonial contra los pueblos latinoamericanos a través del constante ataque a su soberanía. Recordemos que el Estado español y el gobierno español apoyó, por ejemplo, el golpe de Estado en contra del presidente Castillo en el contexto de Perú y la imposición de la dictadura de Dina Boluarte, cuyas autoridades de hecho fueron recibidas como legítimas por el Estado español, y eso fue un ataque a nuestra soberanía. Por otro lado, recordemos que España tiene un rol central y crucial en el asedio imperialista contra los procesos revolucionarios y antiimperialistas de Cuba o de Venezuela. No es casual que figuras como Leopoldo López o González Urrutia viven y operen políticamente junto con la extrema derecha desde Madrid, porque
lo que hay ahí es una continuidad colonial a través del imperialismo, ¿no? A través de España, que continúa asediando, controlando las soberanías y atacando las soberanías de Latinoamérica. Y en ese sentido, creo que contribuir a las independencias de Cataluña, de País Vasco, del pueblo gallego, etcétera, contribuye a debilitar a ese enemigo común y también contribuye a reforzar la noción de la autodeterminación de los pueblos. Y en esto también quería añadir una cuestión que me parece fundamental, que ya le he mencionado en trabajos que he hecho o en otras intervenciones que he podido realizar en relación a este hecho, que tiene que ver con siempre recordar que la posición de Cataluña dentro de este ámbito de violencia por parte del Estado español no es la misma posición que tienen los países latinoamericanos ni que tienen los distintos pueblos del sur global que han vivido violencia colonial por parte de España y por parte de Europa. Eso no quita que viven una situación de violencia, una situación de asedio, una situación de falta de soberanía, pero creo que siempre hay que tener en cuenta que Cataluña es igualmente parte de Europa y que es considerado un pueblo blanco y que goza de ese privilegio blanco y de ser considerado dentro de Europa. Por ende, la forma de violencia, el grado de violencia, el grado de asedio no es lo mismo que en el contexto de Latinoamérica o en otros contextos del sur global, como el palestino, por ejemplo, que viven violencia colonial y violencia contra sus territorios. Y eso creo que es importante entenderlo, no para entrar en una competencia de quién es más oprimido o quién es más violentado, sino para poder entender el terreno donde nos tenemos que mover estratégicamente y en donde creo que es importantísimo construir un independentismo antirracista y un antirracismo independentista que realmente sea efectivo, ¿no?, en tanto la construcción de la independencia de Cataluña como la abolición del racismo institucional y del sistema de control.